el gastrocnemio, la zona poplilla. Entonces eso es lo que se conoce como el signo de Oro. Y un tercer signo que también podemos llegar a utilizar en los pacientes que tienen trombosis venosa profunda, si sospechamos de trombosis venosa profunda, es el signo de Pratt. El signo de Pratt casi nadie hace, chicos, casi nadie busca, porque lleva un poco más de tiempo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Nosotros, una vez que el paciente entra junto a nosotros al consultorio, después de que le evaluamos al paciente, ya sea en el consultorio o en la urgencia, dependiendo del contexto donde ustedes estén, nosotros le pedimos al paciente que deambule, le pedimos al paciente que se quede parado y que camine por lo menos durante 30 minutos. Entonces imagínense decirle al paciente, perfecto, necesito que estés de pie, necesito que estés parado durante un tiempo prolongado. Entonces acá le decimos al paciente, vas a estar parado, vas a estar de pie durante 30 minutos y con el tiempo se van dilatando las venas del miembro inferior. Si nosotros le pedimos al paciente que vuelva después de esos 30 minutos donde tiene sus venas dilatadas, al elevar el miembro inferior del paciente, al pedirle al paciente que se acueste, y al elevar sus piernas, ya sea 45 grados o 90 grados, estas varices tendrían que desaparecer, favoreciendo lo que es el retorno venoso, favoreciendo lo que viene a ser la circulación de la sangre venosa. Al elevar el miembro inferior, con el efecto de la gravedad, entonces la sangre tendría que retornar y estas varices tendrían que desaparecer. Si mi paciente tiene una trombosis venosa profunda, si mi paciente realmente tiene un trombo, al elevar su pierna, esa sangre, esas venas continúan dilatadas. Entonces, presencia de por lo menos 3 venas dilatadas en la región pretibial que persisten incluso cuando elevamos el miembro inferior 45-90 grados. Entonces, vemos nosotros 3 signos que se pueden utilizar que nos pueden ayudar a descartar otras patologías. ¿Un signo positivo? Un signo positivo ya aumenta nuestra sospecha diagnóstica. Todavía no podemos tener el diagnóstico definitivo, pero nos ayuda a encaminar, a orientar hacia esa patología. Cualquiera de los 3. En la práctica médica, chicos, en la práctica clínica, los 2 más utilizados son tanto el signo de Pomans como el signo de Holmes. En este otro, chicos, vamos a perder bastante tiempo, tenemos que volver a evaluar al paciente. Generalmente hay muchos pacientes, por eso muchos no quieren realizar el signo de Pomans. Pero una maniobra también interesante que podrían practicar ustedes con sus pacientes. Bien. Supongamos, no, cualquiera de los 3 son utilizados. Supongamos que cualquiera de estos salió positivo. Hice uno, perfecto, no hay necesidad de hacer el segundo, el tercero, no hay necesidad de hacerle sufrir al paciente. Si acá ya le produjimos dolor al paciente, obviamente yo no le voy a palpar de nuevo la zona poplilla o el gastrocnemio para confirmar, sino que vamos a nuestro algoritmo diagnóstico. Si yo tengo la evaluación clínica y con una de las maniobras semiológicas nosotros decimos esto tiene una gran probabilidad de ser una trombosis venosa profunda, nosotros estamos obligados a solicitar una ecografía del miembro inferior, una ecografía Doppler. Con la ecografía Doppler, chicos, miren ustedes cómo podemos ver, no sé si se ve muy bien en la imagen, en la tabla se ve mejor, la presencia de un coágulo en una de las venas. Entonces vean acá el trombo, en una de las venas del paciente. Acá tenemos una oclusión parcial, vean cómo todavía puede pasar la sangre a través de este extremo, pero ya tenemos la oclusión parcial.
Entonces, la ecografía es muy útil para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Hoy en día, prácticamente todo es ecografía Doppler. Entonces, le hacemos un ecodoppler para ver el flujo sanguíneo del paciente. Esto, chicos, vamos a estar viendo que ya es con el manejo terapéutico del paciente. Después de haber hecho el manejo terapéutico, después de haberle anticoagulado al paciente, después de adoptar la conducta ideal, vamos a estar viendo que el coágulo ya no está presente. Pero durante este periodo, el paciente necesita estar anticoagulado. No le dejamos sin anticoagulación al paciente. Vamos a llegar al manejo enseguida. Entonces, vean ustedes que la ecografía venosa, la ecografía Doppler, es muy útil para nosotros. Y yo tengo dos posibilidades. Una posibilidad es que mi ecografía Doppler salga negativa. La primera posibilidad es que yo hice la ecografía y no pude visualizar, no pude encontrar esa vena que está ocluida. Y otra posibilidad es que sea positiva, que es lo que ustedes vieron acá abajo. Pudimos visualizar la presencia del coágulo en una de las venas. Vayamos al primer escenario, chicos. Paciente que tiene ecodoppler y es negativo. Los pacientes que tienen ecodoppler y les sale negativo, nosotros estamos obligados a solicitarle el dímero D, chicos, solamente es útil para nosotros cuando sale negativo. Dímero D elevado no nos ayuda mucho, chicos. ¿Por qué? Porque si el paciente está resfriado, su dímero D aumenta. Paciente está gestando, dímero D aumenta. Paciente tiene algún proceso inflamatorio infeccioso, dímero D aumenta. Entonces, el dímero D para nosotros es útil solamente cuando sale negativo. Y ahí nos dicen perfecto, realmente no es una trombosis venosa profunda, porque el dímero D debe estar aumentado cuando tenemos coagulación. Por eso ven ustedes, dímero D negativo, automáticamente decimos que esto no es trombosis venosa profunda. Debemos de buscar otra patología. Entonces, primera posibilidad, primer escenario, paciente que en la ecografía no vimos nada, dijimos, bueno, el ecografista era inexperto, no tenía mucha práctica, vamos a ver qué dice el dímero D. Dímero D sale negativo, descartamos, buscamos otras patologías. Para que el dímero D, chicos, sea considerado como positivo, dímero D tiene que tener un valor igual, mayor a 500. Entonces, siempre que el dímero D tenga un valor igual, mayor a 500, lo consideramos como valor positivo. Pero tenemos condiciones especiales que vienen a ser los pacientes que tienen más de 50 años. Todos los pacientes que tengan más de 50 años, el valor del dímero D considerado como positivo va a ser la edad del paciente multiplicado por 10. Esto quiere decir, mi paciente tiene 51 años, 510. Mi paciente tiene 60 años, 600. Y así va subiendo nuestro margen de referencia, el valor considerado como normal del dímero D. Entonces, acuérdense, todos los pacientes que tengan menos de 50 años, vamos a tener como valor de referencia 500, hasta 50 años. Todos los pacientes que tengan más de 50 años, la edad del paciente multiplicado por 10. Ese va a ser el valor considerado normal para ese dímero D. 500. Para la mayoría de los pacientes, nuestro límite superior, vamos a manejarlo como 500. En realidad depende de la edad del paciente, por eso vamos a considerarlo como límite superior, considerado como normal todavía, hasta 500. O por lo menos lo que dicen las leyes. Lo que manejamos acá, porque en Brasil se manejan los mismos valores.
Entonces vean, dímero D mayor a 500, positivo. Siempre debe de ser menor a 500 el dímero D. ¿Cómo? Dímero D es un análisis sanguíneo, laboratorial, sangre del paciente, y dosamos la cantidad de dímero D. Que cuando tenemos algún proceso trombótico, se va a estar liberando esta sustancia y consecuentemente va a estar elevado. Más a 500 es posible. Doutor, precisamente eu falei que era o Covid, porque o dímero tinha relação com 350, que 350 na cabeça, né? Apoiando o leitor, era eco. Sí, por eso chicos, vean ustedes, el dímero D positivo, cuando nuestro dímero D sale positivo, segunda posibilidad, segundo paciente, yo le hice una ecografía de miembros inferiores al paciente, no vi nada en la ecografía del miembro inferior, le solicité un dímero D, el dímero D salió positivo, y vean ustedes, dímero D positivo no te da un diagnóstico de trombosis venosa profunda. Dímero D positivo puede indicar cualquier proceso inflamatorio, infeccioso o de hipercoagulabilidad. Por eso, chicos, cuando sale positivo, repetimos la ecografía doble. Lo ideal es esperar por lo menos una semana para poder repetir esa ecografía. Entonces, no pudimos ver al inicio, esperamos una semana y tenemos dos posibilidades. Primera posibilidad es que en la ecografía nosotros encontremos el coágulo, repetimos esta ecografía, después de una semana identificamos el coágulo, perfecto, confirmamos el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Segunda posibilidad es que después de una semana yo no continúe encontrando nada en la ecografía. Si después de una semana no encontramos nada en la ecografía, decimos, bueno, es alguna otra patología que está aumentando el dímero D. Busquemos otras patologías, descartamos el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Entonces, ven ustedes, hasta el momento tenemos tres casos clínicos diferentes. Primer caso clínico era un paciente que ecografía Doppler inicial salió negativo, pedimos dímero D, salió negativo, descartamos el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Segundo paciente era un paciente que tenía ecografía Doppler negativa, dímero D salió positivo, repetimos la ecografía Doppler de una semana y la ecografía volvió a salir negativa. Entonces, con dos ecografías negativas, con una semana de intervalo, podemos descartar el diagnóstico de trombosis venosa profunda y podemos orientar hacia otras patologías. Tercer caso clínico, paciente con ecografía Doppler inicial negativa, dímero D positivo, en una semana repetimos la ecografía Doppler y ahora sí ya vimos el coágulo. Yo necesito evidencia científica, yo necesito visualizar mi coágulo para llegar al diagnóstico. Yo vi el coágulo, automáticamente diagnóstico de trombosis venosa profunda. Entonces, ese era nuestro tercer paciente. Vamos a ponerles acá con color azul. Entonces, este es el paciente B, este es el paciente C, y acá vamos a ponerles un último paciente que va a ser nuestro paciente D. Mi paciente que tenía toda la clínica de trombosis venosa profunda, maniobras semiológicas positivas de trombosis venosa profunda, le hicimos una ecografía Doppler y vimos el coágulo. Si nosotros ya pudimos ver el coágulo, no hay necesidad de solicitar dímero D. Acuérdense, chicos, dímero D solamente es útil cuando sale negativo. Cuando sale positivo no es nada específico. Por eso no es de importancia acá para nosotros. Esto, chicos, es solamente para llegar al diagnóstico de la trombosis venosa profunda. ¿Por qué, chicos?
Porque el paciente que tenga disnea al inicio súbito, dolor torácico, paciente que tenga taquicardia, que haya estado encamado, lo primero que hacemos es ver sus miembros inferiores. Seguimos este algoritmo y la gran mayoría de las veces va por este camino. Casi nunca va por este camino. Entonces, la gran mayoría de las veces estamos acá. Ahora, chicos, segundo algoritmo que les traigo a ustedes viene a ser un paciente en el cual nosotros tengamos sospecha clínica, pero en este caso de tromboembolismo pulmonar. Entonces, puede ser tromboembolismo pulmonar leve, moderado. Vamos a estar viendo la clasificación dentro de este algoritmo. Todo paciente que tenga tromboembolismo pulmonar, nosotros hacemos la evaluación clínica. Y dentro de la evaluación clínica, nosotros estamos obligados a utilizar este score que tienen ustedes acá, que viene a ser el score de Wells-Step. El score de Wells-Step sirve para saber si la probabilidad de tener tromboembolismo pulmonar es una probabilidad alta, es una probabilidad moderada, baja. Entonces es muy útil. ¿Qué es lo que evalúa el score de Wells-Step? Generalmente, chicos, nuestro examen, nuestra segunda parcial, suele tener un caso clínico y dentro de ese caso clínico ponemos algunos datos del score de Wells-Step. Y le preguntamos a ustedes, ¿cuántos puntos posee el paciente dentro del score de Wells-Step? Entonces traten de aprender bien esta tabla que tienen ustedes acá. Dentro de los criterios de Wells-Step, vean ustedes, hay solamente 2 criterios que suman un total de 3 puntos. Esto quiere decir, si mi paciente tiene clínica probable de trombosis venosa profunda, automáticamente, chicos, mi paciente gana 3 puntos. La principal causa de tromboembolismo pulmonar es la trombosis venosa profunda. Entonces, vean, acá, chicos, está hablando de clínica. Acá no está hablando de diagnóstico de trombosis venosa profunda. Esto quiere decir, chicos, no necesitamos hacer la ecografía Doppler de miembros inferiores para sumar puntos dentro del Wells-Step. Solamente con los signos cardinales de la inflamación, con la tetrada de Celso y con la maniobra de Bowman, de Oro, de Pratt, automáticamente mi paciente puede ganar 3 puntos. Otro parámetro que puede sumar 3 puntos dentro del score de Wells-Step es que la tromboembolia pulmonar sea el diagnóstico más probable. Dentro de todo, nuestra principal hipótesis diagnóstica sea tromboembolismo pulmonar, suman 3 puntos. Acá, chicos, es donde muchos confunden el score de Wells-Step, porque muchos entran en internet en fuentes no confiables y ellos ponen lo siguiente: ellos ponen tromboembolismo pulmonar como diagnóstico diferencial menos probable. Si es el diagnóstico diferencial menos probable, es porque es tu principal hipótesis diagnóstica. Entonces, acá es donde muchos a la hora de hacer el examen se confunden, porque buscan otras fuentes, no leen bien las fuentes, no interpretan correctamente el score y comienzan a confundirse. Entonces, chicos, si el tromboembolismo pulmonar es tu diagnóstico más probable, no tenés otra patología o tenés varios diagnósticos diferenciales, pero tu diagnóstico más probable es el tromboembolismo pulmonar, tenés más 3 puntos dentro del score de Wells-Step. Ahora, chicos, vayamos a los puntos que nos dan 1.5, los criterios que nos dan 1.5 puntos. Y ustedes ven,
tenemos un total de 3 posibles criterios que nos den un punto y medio. Entonces vean, mi paciente tiene antecedentes de tromboembolismo pulmonar o de trombosis venosa profunda, suma un punto y medio. Preguntas que me suelen hacer los alumnos: doctor, ¿qué pasa si mi paciente hace 6 meses tuvo un episodio de tromboembolismo pulmonar y hace 12 meses tuvo un episodio de trombosis venosa profunda? Yo tengo que sumar estos dos y me daría un total de 3 puntos, doctor. No. Entonces solamente suma un punto y medio. Independientemente si solamente tuvo tromboembolismo pulmonar, si solamente tuvo trombosis venosa profunda o si tuvo los dos, nunca suma 3 puntos. Máximo puntaje que podemos tener acá, 1.5. Entonces, muy importante esto. Y vean ustedes que es importante hacer una buena anamnesis, un buen examen físico y dentro de la anamnesis preguntarle al paciente si tiene antecedentes. La gran mayoría de los pacientes te dicen: doctor, yo vengo porque tuve un cuadro similar hace 6 meses, hace 12 meses, hace 3 años atrás, doctor. Entonces, independientemente del tiempo, por más de que hayan pasado 3, 5 años, cualquier episodio previo va a puntuar un punto y medio. Segundo criterio que también puede puntuar 1.5 puntos, viene a ser el paciente que tenga taquicardia. Vimos nosotros que al tener la oclusión de nuestro vaso sanguíneo, nuestro cuerpo, como un mecanismo de defensa, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, automáticamente, frecuencia cardíaca mayor a 100 suma un punto y medio. Y el tercer criterio, chicos, que nos puede sumar un punto y medio es paciente que estuvo inmovilizado durante más 3 o más días. Esto quiere decir, mi paciente estuvo en terapia intensiva, estuvo 4 o 5 días en terapia intensiva, estuvo en coma, estuvo encamado. Entonces tiene una mayor probabilidad. O los pacientes que fueron sometidos a algún tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces, se considera, chicos, que los procedimientos quirúrgicos, principalmente lo que impidan, dificulten la deambulación, la movilización precoz del paciente, tienen un mayor riesgo de que el paciente desarrolle tromboembolismo pulmonar. Entonces, todas las cirugías que se hizo el paciente en el último mes, si tuvo una cirugía en el último mes, en las últimas 4 semanas, suma un punto y medio. Entonces, uno u otro, o los dos juntos, máximo suma 1.5. Y los últimos dos, que suman menos puntos, vienen a ser si el paciente tiene hemóptisis o si el paciente tiene cáncer. Entonces, vean, dentro de las manifestaciones clínicas, acuérdense que habíamos puesto nosotros hemóptisis dentro de los no frecuentes y que tampoco son típicos. Por eso, chicos, que esto solamente va a sumar un total de un punto, la hemóptisis. Y ven ustedes, si el paciente tiene algún tipo de tumor, algún tipo de cáncer, también va a estar sumando un punto. Y ahora, chicos, llegó la hora de interpretar el score de Wells-Test. Y acá de nuevo es donde muchos se confunden por culpa de estos signos. Veo que muchos tienen una gran pelea con estos signos. Vamos a tratar de simplificarlo para ustedes. ¿Cuándo consideramos que el paciente es de bajo riesgo? Cuando tiene solamente un punto. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Paciente que tiene hemóptisis o paciente que tiene cáncer. Todos los pacientes que tengan algún tipo de cáncer de neoplasia automáticamente ganan un punto en Wells-Test. Y todo paciente que venga junto a ustedes que presenta hemóptisis suma un punto. Muy difícilmente, chicos, esto ustedes tengan en la práctica médica. Un paciente que solamente tenga un punto en Wells-Test cuando ustedes sospechan de la patología.
Porque cuando ustedes sospechan de la patología, el paciente ya tiene 3 cosas. Entonces, vean, la gran mayoría de las veces está en riesgo moderado o en riesgo alto. Este score que ustedes están viendo acá sirve más bien para la profilaxis y para el tratamiento en el caso de que tengan. Entonces, ven acá, pacientes que debemos de cuidar, pacientes que necesitan anticoagulación o un manejo especial para evitar que desarrollen tromboembolismo pulmonar. Después, chicos, pacientes que tienen riesgo moderado son pacientes que están entre 2 a 6 puntos. Entonces ahí lo consideramos como riesgo moderado. Y todos los pacientes que tengan 7 o más, vean ustedes, son pacientes que consideramos de riesgo alto. Y acá, chicos, vamos a estar viendo que lo mejor para mi paciente es una angiotomografía. Lo mejor que podemos hacer es introducir contraste para visualizar cuál es la arteria afectada, y si tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento invasivo, también es lo mejor que hay para ofrecerle al paciente. Pero lastimosamente no es la primera opción. Lastimosamente no estamos en mundos, no estamos en Narnia, no estamos en universos paralelos, sino que tenemos pocos recursos en la mayoría de los hospitales. Este, chicos, es un score trimodal. Entonces, el score de Webster, él lo clasifica, él lo lee de 2 formas diferentes. El trimodal, donde tenemos riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto de tromboembolismo pulmonar, y tenemos el bimodal, donde solamente lo clasificamos en tromboembolismo pulmonar poco probable y tromboembolismo pulmonar probable. Entonces existen 2 formas de utilizar el score de Webster. Dentro de la práctica, dentro de la urgencia, lo que ustedes más van a usar es el bimodal. En la urgencia, la gran mayoría de los pacientes ya llegan con clínica de tromboembolismo pulmonar, ya tienen 3 puntos, y tenemos que ver si suman más algún punto. Entonces, la gran mayoría de las veces, riesgo bajo, ustedes no van a observar. Más bien para hacer la profilaxis, para hacer la prevención en pacientes que tengan un mayor riesgo. Pero me gustaría que manejen las 2 tablas. Me gustaría que manejen los 2 porque son preguntados en los exámenes. Algunos preguntan el trimodal y algunos preguntan el bimodal. Por eso les traje los 2 para que sepan que manejan. Ahora bien, chicos, ya que tenemos nuestro score de Webster, pasemos ahora a lo que viene a ser la interpretación de este algoritmo diagnóstico. Yo hice la evaluación clínica de mi paciente. Esto quiere decir, yo utilicé el score de Webster y ese algoritmo me dijo que el paciente tiene una probabilidad baja, una probabilidad moderada, riesgo bajo, riesgo moderado de tener tromboembolismo pulmonar. Y vean, chicos, que el manejo es bastante parecido a lo que estuvimos viendo nosotros en los pacientes con trombosis venosa profunda. Nosotros debemos de realizar el dímero D. Si el dímero D sale negativo, vean ustedes, podemos decir tromboembolismo pulmonar excluido. Porque siempre los pacientes que tengan realmente tromboembolismo pulmonar van a cursar con dímero D aumentado. Doctor, ¿por qué no decir dímero D mayor a 500? Porque depende de la edad del paciente. Por eso es importante decir dímero D positivo. Depende mucho de la edad del paciente para saber el valor de referencia. En el caso, chicos, de que el paciente tenga baja probabilidad de tener tromboembolismo pulmonar o tenga una probabilidad moderada y el dímero D salga positivo, vean, chicos,
dímero D positivo nunca cierra el diagnóstico, nunca confirma el diagnóstico de trombosis venosa o tromboembolismo, sino que nosotros automáticamente a estos pacientes le hacemos tomografía helicoidal. Yo le hago una tomografía, una angiotac a estos pacientes para poder visualizar las arterias pulmonares y tratar de identificar la oclusión. Algunas diferencias que encontré con el protocolo de Brasil es que ellos, en vez de hacer la tomografía helicoidal, ellos prefieren realizar la ecografía. Entonces ellos hacen una ecografía transtorácica para tratar de evaluar lo que viene a ser el funcionamiento ventricular y también para tratar de visualizar las arterias pulmonares. Pero vamos a estar viendo cuánto, no a todos los pacientes, sino que hay indicaciones específicas. En Paraguay, en nuestros medios, lo ideal es hacerle una tomografía con contraste para estar seguros. No hay muchos expertos en imágenes, entonces no confiamos en los ecografistas y preferimos la tomografía helicoidal. La tomografía, chicos, dos posibilidades. La ecografía puede salir negativa, la tomografía puede salir negativa, la tomografía puede salir positiva. Si la tomografía, chicos, salió negativa, si nosotros no encontramos nada dentro de las arterias pulmonares del paciente, nosotros estamos obligados a hacer una ecografía venosa. Y ahí está la pregunta, pero doctor, ¿por qué una ecografía venosa? ¿Acaso la angiotomografía no es mejor que la ecografía? Si yo le puse contraste, doctor, en el corazón del paciente y pinté todas sus arterias pulmonares, ¿por qué la ecografía va a ser mejor que un método que utiliza contraste? Chicos, la ecografía venosa no es una ecografía transtorácica, sino que es una ecografía de miembros inferiores, porque la principal causa del tromboembolismo pulmonar es la trombosis venosa profunda. Entonces yo le hago una ecografía Doppler de miembros inferiores. Si yo no veo ningún coágulo, si yo no veo ningún trombo en sus venas del miembro inferior, si sale negativo, entonces decimos excluido la probabilidad de que sea un tromboembolismo pulmonar. Si la ecografía venosa te indica que tenés la presencia de trombos, de coágulos en el miembro inferior, si sale positivo, entonces inicias el tratamiento. El paciente ya tiene clínica del tromboembolismo pulmonar, el paciente tiene trombos en los miembros inferiores, entonces lo más rápido posible iniciamos el tratamiento, antes de que el paciente empeore. ¿Por qué no se vio nada en la tomografía? Porque esto pudo estar dentro de ese 60% de pacientes que son arterias de pequeño calibre. Entonces el contraste no pintó correctamente o tuvo una oclusión parcial, no total, y pasó un poco de contraste. Entonces vean ustedes, iniciamos el tratamiento. Acá, chicos, hay varios casos clínicos diferentes. Este era un caso clínico. Otro caso clínico, chicos, era este, en el cual el dímero D salió positivo, hicimos la tomografía, salió negativa, hicimos la ecografía del miembro inferior y salió negativa. Siguiente caso clínico es este: paciente con dímero D positivo, tomografía negativa, ecografía positiva, iniciamos el tratamiento. Esa era otra posibilidad. Otra posibilidad, chicos, es que yo le pedí al paciente el dímero D, salió positivo, le hice la angiotomografía, salió positiva. ¿Para qué hacerle una ecografía de miembros inferiores si el parénquima pulmonar del paciente está sufriendo?
Entonces acá iniciamos el tratamiento. Confirmamos tromboembolismo pulmonar, iniciamos el tratamiento. Y vamos a estar viendo en la siguiente diapositiva qué hacer con los pacientes que tienen una probabilidad alta. Entonces vamos a ver, probabilidad alta, lo más rápido posible tenemos que tratar de iniciar el tratamiento. Entonces vamos a estar viendo cómo hacer el manejo de los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Un algoritmo que no sé si ayuda o confunde, pero espero que les ayude. Professor, vamos ver ainda, vai ser probabilidade alta, vai ser um tratamento diferenciado, não vai ser o mesmo. Muy bien. Probabilidad alta, vamos a ver, el manejo es totalmente diferente. Vamos a estar viendo que debemos de volver a clasificar al paciente hemodinámicamente estable y inestable. Y utilizamos más otro score, que es el score de IGEP. Entonces vean, una vez que tengamos la probabilidad alta de que sea un tromboembolismo pulmonar o de que confirmemos, tenemos que utilizar este score, que es el score de IGEP. Como les estuve mencionando, chicos, el score de Wellstead tienen que saber de memoria. Son scores que, igual a los de asma, igual a los de POC, tienen que manejar en las urgencias. No pueden ayudarse con una tabla. Pero el score de IGEP, chicos, nosotros no sabemos de memoria. Seguramente hay algún loco que sepa de memoria, pero la mayoría de los médicos no sabemos de memoria el score de IGEP, sino que tenemos impreso y vamos puntuando, vamos sumando. Porque son demasiadas cosas para recordar todo eso. Entonces, el score de IGEP no le vamos a pedir a ustedes en el día del examen, cita los criterios del score de IGEP. No le vamos a pedir. O podemos ponerles a ustedes el score de IGEP y que ustedes vayan puntuando. Eso también solemos hacer, que es lo que se hace en la práctica médica, simulando la práctica médica. Entonces, chicos, vean, yo tengo dentro de lo que viene a ser el tratamiento, dentro del tratamiento, yo tengo dos escenarios. Yo tengo la sospecha y yo tengo el diagnóstico. Entonces, chicos, tengo dos escenarios diferentes. Un paciente en el cual yo estoy sospechando de que tiene tromboembolismo pulmonar y otro paciente en el cual yo ya diagnostiqué que tiene tromboembolismo pulmonar. Vean lo que nos dicen las guías. Solamente con la sospecha clínica de que mi paciente tenga tromboembolismo pulmonar, igual sin llegar todavía al diagnóstico, es muy, pero muy importante anticoagular al paciente. Entonces acá vamos a estar utilizando la enoxaparina, la heparina, entonces son muy utilizados. La heparina, la enoxaparina, o la heparina, podemos utilizarla como tratamiento anticoagulante siempre que tengamos la sospecha. Entonces, todo paciente en el cual nosotros sospechemos de que tenga realmente tromboembolismo pulmonar, incluso sin realizar los métodos auxiliares de imágenes, nosotros comenzamos ya con la enoxaparina, porque son pacientes que son de muy mal pronóstico. Cuando tengamos el diagnóstico, chicos, yo tengo dos posibilidades. Sí. Heparina y enoxaparina. Cuando tengamos la sospecha, hacemos la anticoagulación, y la anticoagulación preferentemente hacemos con la enoxaparina o la heparina. La dosis seguramente ustedes manejan,
1 miligramo por kilogramo peso cada 12 horas, entonces, o 1.5 cada 25 horas, pero creo que no le vamos a preguntar eso en el examen. Vamos a simplificar el examen. Entonces, ven ustedes, llegaron al diagnóstico y ustedes tienen que ver, este paciente, este alto riesgo, este paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, este paciente está en shock. Estas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse. Lo principal que nosotros vemos acá, chicos, es la presión arterial del paciente. Si su presión arterial sistólica está menor a 90, nosotros automáticamente decimos, este es un paciente hemodinámicamente inestable. Es un paciente que debemos de tratar lo más rápido posible. Entonces, chicos, lo que más nos importa a nosotros es la presión sistólica. Todo paciente que tenga presión sistólica menor a 90, decimos perfecto. Este paciente es de muy alto riesgo. Chicos, para que mi paciente presente hipotensión, que es lo que estamos viendo, ¿cuál de las arterias tendría que haberse ocluido? Arterias de gran calibre, las arterias pulmonares. Esto quiere decir que estamos ante un tromboembolismo pulmonar grave, que viene a ser el 10% de los pacientes. Entonces, chicos, siempre que estemos frente a un paciente que tenga una inestabilidad hemodinámica, lo más rápido posible tenemos que hacer la reperfusión primaria. ¿En qué consiste la reperfusión primaria? Acuérdense, chicos, que cuando hablamos de patologías tromboembólicas, nosotros tenemos dos tipos de trombos. Yo tengo trombos que son a base de plaquetas, y yo tengo trombos que son a base de fibrina. Entonces tenemos dos tipos de trombos que son diferentes. El tratamiento fibrinolítico, el tratamiento de reperfusión primaria, va a ser con fibrinolíticos, porque nosotros estamos sospechando de que nuestro paciente tiene un trombo que está hecho a base de fibrina. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Esto quiere decir que el tratamiento de elección acá va a ser nuestro alteplase. ¿Dentro de qué grupo de fármacos está el alteplase, chicos? El alteplase es considerado un activador de fibrinógeno tisular recombinante. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Imagínense de que nosotros tengamos un coágulo que ya está hecho a base de fibrina. Un coágulo que no solamente tenga plaquetas, sino que ya tenga fibrina. Y acá atrapado, imagínense ustedes un montón de plaquetas, imagínense un montón de leucocitos, eritrocitos. Entonces vean, este trombo que está hecho a base de fibrina, lo que está haciendo es atrapar grupos celulares para tratar de parar la hemorragia, pero no hay ningún tipo de hemorragia, tuvimos una éstasis venosa. En este caso, chicos, lo que nosotros necesitamos hacer es destruir la fibrina. Entonces es un antifibrinógeno. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar haciendo acá es, les puse activador de fibrinógeno, no es fibrinógeno, plasminógeno. Activador de plasminógeno. El nombre de la familia es activador de plasminógeno.
tisular recombinante, el famoso RTTA. No sé si lo conocen así ustedes, RTTA. Muchos no conocen solamente así, RTTA. Significa activador del plasminógeno tisular recombinante. Para poder destruir, chicos, este coágulo que está hecho a base de fibrina, nosotros necesitamos una sustancia que es la plasmina. ¿Quién produce la plasmina? El plasminógeno. Entonces, chicos, lo que nosotros tratamos de hacer es de activar el plasminógeno. Al activar el plasminógeno tenemos una mayor conversión, una mayor producción de plasmina, y esta plasmina puede venir y puede destruir la fibrina. Y de esta forma los coágulos son destruidos. Por eso el tratamiento es un tratamiento fibrinolítico. De elección utilizamos el antiplásmico. Entonces, es lo que tenemos hoy en día como elección para el manejo del tromboembolismo pulmonar. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Otra opción que nosotros tengamos, supongamos que yo comencé mi tratamiento fibrinolítico, supongamos que mi paciente no mejora, supongamos que mi paciente sigue chocado, supongamos que mi paciente sigue hemodinámicamente inestable. Entonces acá, chicos, opciones que nosotros tenemos es tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular, chicos, lo hace, vamos a ver acá, cateterismo. Lo ideal es que lo haga el radiólogo intervencionista. Los radiólogos intervencionistas viene a ser una especialidad, una subespecialidad médica, donde se ingresa, ya sea por arteria radial o por arteria femoral. Llegamos, vean acá las imágenes, chicos. Acá todo el equipo que se utiliza para hacer el cateterismo. Se puede utilizar la arteria radial, se puede utilizar la arteria femoral con tal de llegar hasta el corazón, atrio derecho, ventrículo derecho. Pasamos del ventrículo derecho y miren ustedes, al inicio se veía este imagen. Al inicio le hicimos la angiotomografía, pusimos contraste, hicimos la imagen y miren cómo no pasa el contraste. Miren cómo esta imagen está totalmente borrada. Después de hacer el procedimiento endovascular, después de haber aspirado el coágulo, se repite la imagen y miren, chicos, miren cómo ahora sí pasa el contraste. Lo que más nos ayuda a nosotros a estar seguros de que el tratamiento endovascular funcionó es la saturación de oxígeno del paciente. Es impresionante, chicos. Después de hacer el cateterismo, después de haber aspirado el coágulo, la saturación del paciente comienza a subir, pero de forma impresionante, porque está teniendo de nuevo esa hematosis, esa reperfusión, está perfundiendo de nuevo. Entonces, ¿cómo? Acá hacen el design. Entonces, en el hospital del área 2 tenemos radiólogos intervencionistas que hacen este proceso. Muy difícil. Chicos, esto es manejo de pacientes que están hemodinámicamente inestables, pacientes que están en shock. Otra posibilidad que nosotros tenemos, chicos, es grupo de pacientes que no estén hemodinámicamente inestables. Pacientes que no están graves. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Esto quiere decir que mi paciente tiene tromboembolismo pulmonar leve o tiene tromboembolismo pulmonar moderado. Esto es 60% de los pacientes y esto era 30% de nuestros pacientes. Entonces, esta es otra posibilidad sin ningún tipo de repercusión hemodinámica. Acá, chicos, lo que nosotros tenemos que hacer es estratificar el embolismo pulmonar, tratar de saber diferenciar
si es un tromboembolismo pulmonar leve, también conocido como bajo riesgo, o un tromboembolismo pulmonar moderado, también conocido como riesgo intermedio. Entonces tenemos que tratar de ver lo que viene a ser el score de IG. Y tenemos que tratar de ver si está comprometiendo arterias de pequeño calibre o si está comprometiendo arterias de calibre intermedio. Eso es lo que tenemos que ver. Y para eso utilizamos el score de IG. Entonces, acá chicos, tenemos lo que viene a ser el score de IG y acá abajo ven ustedes la cantidad de puntos que necesitamos para que sea considerado como clase 1, para que sea considerado como clase 2, para que sea considerado como clase 3 o para que sea considerado en todo caso como clase 4 hasta clase 5. Entonces tenemos 5 grandes grupos. Vamos a tratar de ponerles a ustedes acá abajo porque creo que no se ve muy claro en la imagen. Cuando hablamos de clase 1, chicos, hablamos de un paciente que tenga menos de 65 puntos dentro del score de IG. Un paciente clase 2, chicos, es un paciente que tiene entre 65 y 85 puntos. Un paciente que es clase 3, entonces vamos sumando de 20 en 20, es un paciente que tiene entre 85 y 105. Un paciente clase 4, sí, menos de 65, menos de 65. Después 65, 85, vamos sumando de 20 en 20, no es muy difícil. Entonces 65 a 85, 85 a 105. Consecuentemente, clase 4 tiene que ser, muy bien, de 105 a 125. Y la última clase que tenemos, que es la clase 5, cuando es mayor a 125. Entonces, vean, no es demasiado difícil, solamente traten de recordar el primer valor que es 65. Entonces, menor a 65, 65 a 85, 85 a 105, 105 a 125 y mayor a 125. Y acá ustedes ven lo que viene a ser el score de Wells, el score de IG, donde ven la cantidad de puntos que va sumando cada uno de los parámetros. Entonces, para que tengan en cuenta. Bien, supongamos, chicos, que mi paciente tiene una clasificación IG de 1 o de 2, consideramos 1 o 2, para casi considerarlo como bajo riesgo, o 3, 4, 5, para considerarlo como riesgo intermedio. Entonces, dos grandes posibilidades. 1, 2, riesgo bajo. 3, 4, 5, riesgo intermedio. Comencemos con lo más fácil, chicos. Riesgo bajo. Arterias de bajo calibre. Si yo tengo un paciente que tiene compromiso de arterias de pequeño calibre, para eso utilizamos el score de IG para ver el riesgo, si es riesgo bajo, riesgo intermedio. Nosotros tenemos que hacerles algunas preguntas al paciente. Nosotros le preguntamos al paciente: ¿vivís cerca del hospital? Entonces, ¿tenés un acceso rápido al sistema de salud? ¿O vivís en el campo, vivís en una zona alejada del hospital, no tenés ningún puesto de salud, ningún hospital cerca de tu moradía, de tu casa? Y te dice el paciente: doctor, yo vivo acá a 2 cuadras, doctor, yo vivo a 10 minutos del hospital, a 15 minutos del hospital. Entonces eso es algo favorable. Le preguntamos al paciente: ¿actualmente estás viviendo solo? ¿Tenés alguna persona que pueda cuidarte o que pueda traerte si empeoras? Entonces, el paciente presenta contención familiar, contención social,
vive con alguien en la casa, tiene alguien que le pueda cuidar, que le pueda llevar al hospital en el caso de que empeore, es otra pregunta que hacemos. Y la tercera pregunta no es para el paciente, sino que es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Este paciente tiene alguna otra razón, algún otro motivo para hospitalizarse? Además del tromboembolismo pulmonar, ¿tiene algún otro criterio? ¿Está con una diabetes descompensada? ¿Está con una crisis, una emergencia hipertensiva? ¿Está con una acidosis, una alcalosis? ¿Tiene algún otro trastorno, otra patología que requiera su hospitalización? 3 preguntas. Si la respuesta para todo esto, si el paciente tiene todo esto favorable, esto quiere decir, no tiene otro criterio de internación, el paciente vive cerca del hospital, el paciente tiene contención familiar, presenta todos estos datos favorables, entonces podemos considerar el tratamiento domiciliario del paciente. Entonces, veamos, podemos considerar tratamiento domiciliario del paciente. ¿En qué consiste esto, chicos? Le vamos a decir al paciente, bueno, te vas a tu casa, te vas de alta. Acá en el hospital estuvimos utilizando la enoxaparina, pero como es inyectable, prefiero que vayas a tu casa con medicación vía oral. Yo prefiero que te vayas a tu casa con fármacos que bloqueen ya sea el factor 2 de la coagulación o el factor 10 de la coagulación. Esto quiere decir, podemos utilizar el dabigatran, podemos utilizar el rivaroxaban, para hacer la anticoagulación de este paciente. Lo importante es mantenerlo anticoagulado. No es muy recomendable, chicos, utilizar la vieja y confiable warfarina, sino que tratamos de ir a factores más específicos de la coagulación. Acuérdense, chicos, que el problema de la warfarina es que la warfarina es muy inespecífica. La warfarina va a estar bloqueando varios factores de la coagulación. Por eso es que no lo queremos utilizar, sino que tratamos de utilizar fármacos que bloqueen específicamente uno de los factores. Bien. ¿Cómo? La pista con rivaroxaban. Rivaroxaban es completable. Creo que es completable. Rivaroxaban. Factores de la coagulación. Entonces, seguramente ustedes conocen cuáles son los factores de la coagulación que bloquea la warfarina. Entonces, bloquea el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Por eso no preferimos la warfarina, porque actúa en varios lugares diferentes. Preferimos utilizar fármacos que actúan específicamente a nivel del factor 2 o específicamente a nivel del factor 10. Entonces, hoy en día tenemos estos nuevos anticoagulantes orales, que son el dabigatran y el rivaroxaban. Creo que no hay caso, chicos, en letras muy diferentes. Dabigatran y el rivaroxaban, que actúan específicamente a nivel del factor 2 o a nivel del factor 10 de la coagulación. Por lo menos, chicos, 3 meses. Le decimos al paciente, por lo menos durante 3 meses vamos a anticoagular y mensualmente vamos a hacer tus controles. Entonces, estas son opciones que le damos a nuestro paciente para el manejo del tromboembolismo pulmonar leve. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Pregunta para ustedes: ¿cuánto tiempo tenemos para iniciar el tratamiento anticoagulante en los pacientes? Porque ya sea riesgo bajo o riesgo intermedio, el tratamiento va a ser anticoagulación. Sí.
Bien, la aspirina en realidad es un antiagregante plaquetario, no es un anticoagulante, por eso es que no está dentro del protocolo, o sea, no está indicado formalmente, sino que lo que queremos hacer es anticoagular al paciente, no antiagregar, sino que anticoagular al paciente. La práctica. Na prática vai usar ela para não ter essa agregação plaquetária. Correcto. Una cosa es lo que hacemos en la práctica médica y otra cosa es lo que hacen las guías. En la práctica tratamos de asegurar, tratamos de ir y ofrecerle lo mejor al paciente y sobre todo respaldarlo para no tener inconvenientes. Entonces, además de anticoagular, antiagregamos al paciente. Porque você usa aspirina, você evita essa agregação, né? Antiagregar. Aí você vai evitar. Hablando de eso, chicos, ustedes ya estuvieron viendo lo que viene a ser la fibrilación atrial, entonces seguramente ustedes ya conocen los criterios de Charles-Bass y los de Hassler, que son los utilizados para ver si podemos o no antiagregar y anticoagular al paciente. Ahí está la diferencia entre antiagregación y anticoagulación. Pero no utilizamos Charles-Bass para tromboembolismo, lo utilizamos para fibrilación atrial. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos para anticoagular al paciente, chicos? Las guías dicen que es efectivo el tratamiento anticoagulante hasta 48 horas de haber iniciado los síntomas. Entonces, hasta 48 horas de que comenzaron los síntomas, la anticoagulación todavía es efectiva en estos pacientes. Acá, esto es lo ideal. ¿Vamos? No sé, la guía que estuve realizando hablaba hasta 48 horas, era una guía de 2024, por lo menos la que usamos acá. Ahí tengo que comparar un poco con Brasil para ver si no disminuye allá, pero acá por lo menos nuestro parámetro son 48 horas. Acuérdense que estamos hablando específicamente de tromboembolismo pulmonar. Um pouco confuso para mim, perdão. Vamos lá. A classificação do IGEP pode ser classe 1, 2, 3 ou 4, certo? Sim. Perdão. Baixo risco não é via classificação do IGEP. Esse daí, pequeno calibre. Só pequeno calibre. Não. Nessa situação, paciente com baixo risco, ele vai seguir essas 3 perguntas, se ele mora perto ou não. Sim. É um paciente que está com um problema num vaso de pequeno calibre. Pequeno calibre. Eu não vou considerar IGEP aí. No, acá utilizar tu score de IGEP. IGEP te ayuda a saber si tu paciente es de bajo riesgo o si tu paciente es de riesgo intermedio. Esa es la finalidad, esa es la utilidad del IGEP. Entonces, ves que el IGEP te dice la probabilidad de que el paciente presente más cuadros parecidos o de que el paciente empeore. Evalúa principalmente lo que viene a ser la coagulación del paciente, el estado de coagulación del paciente. Entonces, si es mejor que sale bajo, puedo decir, bueno, el riesgo de que presente nuevamente un tromboembolismo pulmonar es mínimo, es muy bajo. IGEP 1 ou 2 eu considero Muy como bien. baixo risco. IGEP 1 o 2, acá nosotros automáticamente consideramos como bajo riesgo. IGEP 3, 4, 5 consideramos como riesgo intermedio. Tiene una mayor probabilidad de presentar cuadros parecidos. Claro, obrigado. Entonces, chicos, tratamiento anticoagulante tenemos hasta 48 horas para iniciar. Eso es lo ideal, desde el inicio de los síntomas. Pero continúa siendo efectivo hasta 15 días después del inicio de los síntomas. Obviamente, a medida que van pasando los días, el tratamiento va disminuyendo su eficacia y nada más nos va a quedar el tratamiento endovascular o el tratamiento fibrinolítico. Acuérdense que al inicio los coágulos son todos a base de plaquetas, por eso tratamos de anticoagular al paciente. Y con el tiempo este coágulo que es a base de plaqueta se transforma en un coágulo a base de fibrina. Esto quiere decir, una vez pasados los 15 días, ese coágulo
ya no tiene solamente plaquetas, sino que tiene una red alrededor que lo está protegiendo, que es la fibrina. Por eso después de los 15 días, chicos, ya no usamos solamente anticoagulantes, sino que primero usamos los fibrinolíticos y después continuamos anticoagulando al paciente. Bien, entonces, tiempo es importante. Lo ideal es 48 horas hasta 48 horas de que comenzaron los síntomas. Pero supongamos que mi paciente es un paciente adulto mayor, no le gusta ir al hospital, aguanta los síntomas lo máximo que pueda para no ir al hospital, vive lejos del hospital, entonces decidió esperar más de 2 días, tengo hasta 15 días. Pasados los 15 días, fibrinolíticos y anticoagulantes, una doble de alta. Acá, chicos, dijimos, si el paciente no tiene otro criterio de hospitalización en bajo riesgo, si el paciente vive cerca del hospital y presenta soporte social familiar, puede irse a la casa a seguir el tratamiento. Si el paciente no tiene estas condiciones, le hospitalizamos al paciente. Entonces tratamos de anticoagularle al paciente y vamos evaluando la evolución clínica del paciente. Una hospitalización para anticoagular al paciente. Supongamos, chicos, que nuestro paciente no era un paciente de bajo riesgo, sino que supongamos que nuestro paciente era un paciente de riesgo intermedio. Paciente que tenga riesgo intermedio, que dentro del score de INGERT esté en clase 3, clase 4, clase 5, paciente que tuvo compromiso de arterias de calibre intermedio, nosotros estamos obligados a solicitar pruebas funcionales del ventrículo derecho. Lo mejor que tenemos es la ecografía. Entonces, con la ecografía Doppler, con la ecografía, el ecocardio, nosotros podemos calcular la fracción de eyección. Podemos ver el funcionamiento de las cavidades cardíacas. Entonces, muy útil la ecocardiografía. Opciones que tenemos es hacer una angiotomografía, pero lo mejor para evaluar el funcionamiento del ventrículo derecho va a ser el ecocardio. Y también, chicos, todos los pacientes que nosotros sospechemos una oclusión de una arteria de calibre intermedio, necesitamos solicitar los marcadores séricos. Marcadores ya sea de necrosis o marcadores de distensión miocárdica. Marcadores de necrosis, tenemos lo que viene a ser la troponina. Acuérdense que las troponinas son marcadores de necrosis. Y tenemos los distintos péptidos natriuréticos, que son marcadores de dilatación. Tratamos de ver dos cosas. Yo trato de ver si el ventrículo funciona correctamente, si no tiene necrosis, y yo trato de ver si están muy sobrecargados, si están muy distendidos. Entonces ahí es donde entran los péptidos. Tenemos 3 tipos de péptidos, chicos. Tenemos el péptido natriurético. Y esto lo dividimos, chicos, en 3 grandes subtipos de péptidos natriuréticos. Tenemos el péptido natriurético tipo A, lo llaman A de atrial, porque se demostró que el atrio, cuando está distendido, cuando está sobrecargado, comienza a producir este péptido. Natriurético porque induce a la diuresis. Entonces, como está muy distendido, trata de producir diuresis para disminuir esa distensión. Péptido natriurético. El B es el péptido natriurético cerebral, que se demostró al inicio que era producido en el sistema nervioso central, pero también se pudo demostrar que los ventrículos lo producen.
Y por último, chicos, el péptido natriurético tipo C, que es el endotelial. Se demostró que el tejido endotelial también puede producir el péptido natriurético. Lo que nosotros dosamos, chicos, es el tipo B. Seguramente conocen el ProPNB, el péptido natriurético cerebral, que también se produce por los endotelios. Que son los péptidos natriuréticos. B de cerebro en inglés. Por eso me quedo con. Chicos, tenemos actividades. Sí o sí, tenemos que solicitar los dos. Sí o sí necesito imagen y laboratorio. Dentro de las imágenes tenemos ecocardio, angiotomografía. Dentro del laboratorio tenemos las troponinas y el ProPNB, el péptido natriurético. Entonces, sí o sí tenemos que solicitar los dos, imagen y laboratorio. Con tal de que uno de ellos salga positivo o los dos salgan negativos, nosotros tratamos a estos pacientes como pacientes de bajo riesgo. Esto quiere decir, si yo tengo un paciente que nosotros sospechemos una sobrecarga del ventrículo derecho, una falla diastólica, nosotros le hicimos un ecocardio, salió positivo el ecocardio, le solicitamos troponina, ProPNB, salieron negativos, solamente uno de ellos salió positivo, tratamos como si fuera bajo riesgo. Esto quiere decir, puede irse a la casa y puede hacer tratamiento con dabigatran, rivaroxaban. Si no puede comprar, podemos usar la warfarina. Entonces, tenemos las opciones terapéuticas que vimos anteriormente. Si ambos salen positivos, si tanto la imagen como el laboratorio salieron positivos, tratamos como un paciente de riesgo alto. Esto quiere decir, utilizamos fibrinolíticos y si el paciente no mejora, tratamiento endovascular. Entonces ven que básicamente el manejo de pacientes que tengan tromboembolismo pulmonar podemos dividirlo en dos grandes grupos: pacientes de bajo riesgo, pacientes de alto riesgo. Pacientes con tromboembolismo pulmonar de arterias pequeñas, pequeño calibre o gran calibre. Entonces básicamente podemos dividirlo así, porque el riesgo intermedio, chicos, vamos a manejarlo como pequeño calibre o como gran calibre. El manejo es idéntico. Solamente depende de laboratorio y de imágenes. Eso es lo que va a definir nuestra conducta. Supongamos, chicos, supongamos que nuestro paciente tiene contraindicación para anticoagular. Supongamos, chicos, que mi paciente está con un accidente cerebrovascular hemorrágico. Supongamos que mi paciente tiene una úlcera gástrica activa. Supongamos que mi paciente tiene algún tipo de hemorragia activa. No podemos anticoagular a este paciente. Entonces, chicos, cuando no podemos anticoagular a nuestro paciente, opciones terapéuticas que nosotros tenemos son lo que se conoce como filtro de la vena cava inferior. Esto quiere decir, chicos, imagínense que esta es la vena cava inferior, imagínense que estas son las venas ilíacas comunes, ilíaca interna, ilíaca externa, que se transforman en femorales. ¿Sí? Y acuérdense que acá tenemos la llegada de nuestras dos venas renales. Y acá vamos a dibujarle los riñoncitos. ¿En qué consiste el filtro de la vena cava inferior, chicos? Ponemos una malla, un filtro
por debajo de la vena cava, por debajo de las arterias renales a nivel de la vena cava inferior. Entonces ahí ponemos nuestro filtro porque la principal causa de tromboembolismo pulmonar son las trombosis venosas profundas. Si yo pongo un filtro a este nivel, yo evito tener problemas renales y también evito tener problemas pulmonares. Por eso, chicos, se coloca por debajo de la vena cava inferior. Cuando utilizamos el filtro de la vena cava inferior, cuando está contraindicado el tratamiento anticoagulante o cuando el paciente presenta tromboembolismo pulmonar, incluso con la anticoagulación. Entonces, imagínense ustedes, el paciente se fue a casa, el paciente está tomando su dabigatran, su rivaroxaban, estamos anticoagulando al paciente y vuelve a presentar cuadros de tromboembolismo pulmonar. Entonces, estos pacientes se van a beneficiar con la utilización de lo que viene a ser el filtro, la malla, ¿sí? El filtro en la vena cava inferior. ¿Qué más? Doutor, esse diagnóstico foi rápido, né? Porque depois que passava lá, um ano, né? Son realmente pacientes que desarrollan tromboembolismo pulmonar de arterias pequeñas, entonces leve, tienen cuadros repetitivos, entonces ahí tenemos que poner la mano. Doctor, de qualquer forma, esse paciente puede acumular sujeira, vamos colocar assim, aí, Sí. ¿verdad? Es muy difícil ocluir completamente la vena cava inferior, pero obviamente tenemos que hacerles controles, por lo menos semestrales o anuales, para poder ver cómo está el flujo. Y obviamente con tratamientos endovasculares, sin problema. El pronóstico es muy bueno. Na hora que o tratamento tem 15 dias, depois dos 15 dias, Fibrinolíticos, ahí tratamos para depois começar a anticoagulante os dois juntos. los dos juntos. Entonces, al mismo tiempo que usamos los fibrinolíticos, continuamos anticoagulando. Entonces, yo elimino la fibrina y yo evito que se sigan formando más cuadros. Siempre. Chicos, pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría, chicos, si fuerza? ¿Qué pasaría, chicos, si yo no puedo realizarle tomografía helicoidal a mi paciente? ¿Qué pasaría si yo no puedo hacer una angiotomografía a mi paciente? ¿Por qué no podría realizarle la angiotomografía al paciente? Porque el paciente tiene alergia al contraste. Entonces, contraindicaciones para una angiografía pulmonar sería tener alergia al contraste, y acuérdense, los contrastes son eliminados por los riñones. Entonces, si mi paciente tiene una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, paciente que tiene creatinina mayor a 2, entonces decimos no. Yo uso contraste en este paciente y su pobre riñón muere. Entonces, los pacientes en los cuales no podamos realizar la angiografía, estos pacientes van a beneficiarse con la gammagrafía. Entonces, todos los que no puedan utilizar el contraste porque tienen alergia o porque tienen una insuficiencia renal, una creatinina mayor a 2, entonces en estos pacientes, chicos, podemos hacer la gammagrafía, la centellografía. Entonces, vean ustedes, son pruebas de medicina nuclear, son métodos auxiliares diagnósticos de imagen que utilizan reacciones nucleares, ya sean rayos gamma o ya sean otros tipos de rayos, para ver el funcionamiento de los tejidos.
nos ayudan a ver la perfusión, nos ayudan a ver si tienen o no tienen perfusión los tejidos. Por eso son muy, muy útiles estos métodos auxiliares. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué alteración podemos encontrar en el electrocardiograma? Pacto neumónico de tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo se llama esa alteración? ¿Escuché por ahí? Entonces la alteración electrocardiográfica viene a ser S1Q3T3. Tenemos la inversión de las ondas, donde tendríamos que tener una reflexión positiva en lo que viene a ser nuestra onda S. Vamos a tener una inversión de la onda S en la derivación D1, y en la derivación D3 vamos a tener inversión de las ondas Q y de la onda T. Entonces el signo S1Q3T3 viene a ser una alteración electrocardiográfica que es prácticamente patognomónica del tromboembolismo pulmonar. No se ve siempre, es muy raro de verlo, pero cuando lo encontramos en un electro, debemos de sospechar, debemos decir, no, este paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. A inversão da onda S no D1, Sí. onda Q, onda T, En D3. Las derivaciones son las derivaciones D. D1, no es D, y D3. Una derivación en D1, una onda en D1 y dos ondas en D3. Entonces se llama S1Q3D3. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, chicos, creo que por ser un tema corto, por hoy es suficiente. Entonces vamos a terminar el contenido del electrocardiograma por acá y podemos comenzar nuestra segunda clase.